Bienvenido al primer de varios videos sobre aplicaciones de extrema de funciones de dos variables. El objetivo de este video es determinar la distancia mínima de un punto a un avión. Para resolver estos tipos de problemas, una vez que determinamos nuestra función en términos de dos variables, seguimos los mismos pasos que seguimos para determinar el extrema relativo de funciones de dos variables en un video anterior. Entonces, puede querer pausar el video aquí para revisar estos pasos. Para nuestro ejemplo aquí, queremos determinar la distancia mínima desde el avión 3x, 2 y más z igual 6 hasta el punto cual es el origen. Por lo tanto, estamos intentando determinar la distancia mínima desde el origen a este plano que podemos representar como este segmento rojo aquí. Recuerda, la distancia entre dos puntos en el espacio es dada por esta fórmula de distancia. Así que queremos minimizar esta distancia, pero en lugar de usar esta fórmula de distancia, si tenemos cuadrado en ambos lados de este, y luego llamamos un poco grande, podemos minimizar el cuadrado de esta fórmula de distancia, y por lo tanto eliminar la raíz cuadrada. Así que vamos a usar la fórmula grande de es igual a x2, x1 cuadrada más y2. Y 1 cuadrada, más z2, z1 cuadrado en lugar. Vamos a ver si podemos hacer una función en términos de tres variables, y luego alguna vuelva a escribirlo en términos de dos variables dadas que uno de los puntos tiene que aumentar en este plano. ¿Qué significa esto? Podríamos resolver fácilmente esta ecuación para z en términos de sí, y luego podríamos tener todas las tres coordenadas en términos de x, y así que si solucionamos esta ecuación para z tendríamos z igual 6, 3x más 2y. Ahora la razón que es útil es volver al cuadrado de la fórmula de distancia. Ahora podemos reescribirla como grande de igual a x, 0 cuadrado más y, 0 cuadrado. Más z, 0 cuadrado, pero z igual 6, 3x más 2y, 0 cuadrado. Así que tenemos una función grande en términos de dos variables x, y vamos adelante y limpie esto un poco. Así que tenemos grande de igual a x cuadrado más y cuadrado más 6, 3x más 2y cuadrado. Así que ahora tomaremos esta función y determinar el extrema relativo. Recuerde que hacernos que determinamos donde los derivados parciales de primer orden son iguales a 0 e indefinidos, y luego determinan el valor de y basado en aquellos valores que podemos determinar si tenemos un mínimo relativo, un máximo relativo, un punto de montaje o la prueba es inconclusiva. Así que el derivado parcial de d con respecto a x sería 2x. Esto sería 0. Aquí debemos aplicar la regla de cadena. Vamos a tener 2 por 6, 3x más 2 y x suprime, que va a ser menos 3. Vamos adelante y simplifique esto. Tenemos 2x. Aquí tenemos menos 3 por 2, eso es menos 6, así que distribuiremos menos 6. Será 36 más 18x, 12y. Entonces, lo parcial con respecto a x va a ser igual a 20x, 12y, 36 si queremos saber cuándo esto será igual a 0. Ahora determine el derivado parcial de d con respecto a y, así que tendremos 0 más 2 y más otra vez tenemos 2 por 6, 3x más 2 y al 1 y luego x2. Simplifique esto. Vamos a tener 2 años. Aquí tenemos 2 por 2, distribuimos 4 so más 24, 12x más 8y, tenemos el derivado parcial con respecto a, y sería igual a 12x más 10 y más 24. Y también queremos saber cuándo esto es 0. Así que lo que hacemos ahora es tratar estos como un sistema de ecuaciones, y resolver por sí, y vamos adelante y hagamos en la próxima pantalla. Bueno. Entonces, lo que voy a hacer aquí es mover las constantes al lado derecho y también voy a dividir esta primera ecuación en 4 y dividir la segunda ecuación en 2. Así que si dividimos en 4,
tendremos 5x, 3y. Divídalo por 4, nos dará 9, así que tendremos un más 9 hexaneutones el lado derecho, y ahora dividirá esta ecuación en 2 y moverá la constante. Tenemos 6x más 5y igual menos 12. Ahora utilizaremos eliminación para resolver este sistema. Eliminaremos los términos y multiplicando la primera ecuación por 5 y la segunda ecuación por 3. Eso hará los términos y menos 15 y más 15. Tenemos 25x, 15 igual 45. La segunda ecuación será 18x más 15 igual menos 36. Eso es 0. Tenemos 7x igual esto nos dará 9. So x igual 9 7. Ahora vamos adelante y determine y sustituyendo x igual 9 séptimos hexanewton esta ecuación aquí. Entonces, si movemos el término x al otro lado, tendremos 5 años es igual a 6 por 9 7, 12. Esto nos dará 5 años igual menos 37. Multiplicar ambos lados por 1 5. Tenemos y igual menos 6 7. Bueno. Tenemos x igual 9 7. Y igual menos 6 7. Debemos probablemente ir adelante y determinar z. Recuerde tenemos una ecuación para z en la otra diapositiva. Tenemos z igual 6, 3x más 2 y así que vamos adelante y determine z mientras estamos aquí. Por el tiempo, ya he determinado esto. Sale a 3 7. Así que tenemos hasta ahora son las 3 coordenadas que creemos minimizará o maximizará la distancia entre el avión y el origen. Pero para asegurarse debemos tomar el tiempo para determinar el valor de D como vemos aquí, y asegurarse de que satisface la condición tal como D es positivo y el segundo orden parcial con respecto a X es positivo también. Vamos adelante y hagamos eso y una vez verificamos esto podemos entonces determinar cuál sería la distancia mínima. Así que de nuevo, volveremos a nuestro primer orden de parciales como vemos aquí y escribimos de nuevo. Aquí nuestro primer pedido de parciales que determinamos en la diapositiva anterior. Vamos atrás y solo asegúrese, aquí se destacan en azul. Así que ahora vamos a determinar el segundo orden de parciales para determinar el valor de D. Así que esto sería el derivado parcial de esto respecto a X. Eso nos dará 20, el segundo orden de parcial con respecto a usted sería más 10, y luego el segundo orden mezclado parcial sería el derivado parcial de este. Con respecto a Y que será menos 12. Bueno. So D es igual a 20 por 10 menos 12 cuadrados. Va a ser 200, 144 que es 56 que es positivo, y de nuevo el segundo orden parcial con respecto a X. También es positivo. Así que esto verifica que encontramos un mínimo relativo para nuestra función. Para que nos diga que cuando X es 9 7, Y es menos 6 7 y Z es 3 7. Estamos minimizando la distancia del avión al origen. Así que el último paso es determinar cuál sería la distancia mínima. Para determinar que la distancia mínima que debemos tener que volver, y utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos en el espacio. Así que avancemos y realicemos la sustitución. Recuerda que el segundo punto fue el origen, tenemos 9 7, 0 cuadrados o solo 9 7 cuadrados más menos 6 7, 0 cuadrados. Y luego 3 7, 0 cuadrados. Podemos ver que nuestros denominadores serán 49, nuestros numeradores serán 81 más 36 más 9. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 126 7. 126 simplifica a 3 raíces cuadradas 14. Este es aproximadamente 1.6. Así que esta sería la distancia mínima entre el origen y el plano como vemos aquí.